iniciar con la grabación de la clase. Vamos a aceptar unas personas que están en línea. Bueno, listo. Entonces, em, voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre los contratos de trabajo. Tengo entendido que ustedes ya hablaron en parte, charlaron esto con la profe Alejandra. Entonces seguramente pues avanzaremos rápidamente, pero pues prefiero hacer como el paneo nuevamente. ¿Me confirman todos, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. Señor. bueno, entonces vamos a hablar del contrato laboral. Dijimos en nuestra primera sesión que el contrato de trabajo es algo que se celebra entre una persona natural, llamada empleado, y una persona que puede ser natural o jurídica, llamada empleador, ¿cierto? Eh, Tenemos también que existen tres elementos que nos definen la existencia de un contrato de trabajo, que son la prestación personal del servicio, la subordinación y delegación de responsabilidades y el pago a ese servicio. Esos son los elementos de trabajo. Todo esto está definido por el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos establece que los elementos que allí se definen son, permítame un segundo, aquí tocamos esto. El artículo 22 dice, la definición puntual y textual es, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal, siempre debemos tener resaltado eso, a otra persona, sea natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. En este orden de ideas, nuestro artículo nos determina los tres elementos del contrato. Prestación personal, continua dependencia y subordinación y la remuneración. No hay otra. Ahora, dentro del proceso, pues el artículo 23 del código ya habla más tácitamente sobre los elementos. Prestación personal, remuneración, subordinación. Si existen estos tres elementos, y lo hablábamos también en la primera sesión, si existen estos tres elementos, aun cuando no exista un documento firmado, se sobreentiende que es un contrato de trabajo. Y muchas personas, y en muchos casos, surge la duda de si este tipo de contrato es fijo o es indefinido o cómo es, ¿cierto? Más adelante vamos a ver el por qué se determina que un contrato realidad a la final se convierte en un contrato a término indefinido. Tengamos muy presente aquí en adelante los tres elementos del contrato: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Y de entrada, cuando existen los tres elementos y no existe un documento firmado, el contrato se sobreentiende que es un contrato a término indefinido. Y pues seguramente a ustedes les va a surgir la duda del por qué un contrato verbal o un contrato realidad es a término indefinido. No sé si de pronto alguno tenga algún comentario respecto al por qué cree que es indefinido, o si sabe la definición puntual de por qué es indefinido, no la cuente. Porque no tiene Porque fecha no tiene final. una fecha. Porque no tiene una fecha final, sí. Básicamente es ese. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay una razón. Porque no tiene ninguna fecha concisa. Exactamente. Entonces, al no tener un documento físico, ¿cierto?
Decíamos que primacía de la realidad sobre los hechos en los principios del derecho laboral. Como yo no tengo algún documento que me diga efectivamente, usted me definió que era un contrato a término fijo, porque no hay una fecha final, se sobreentiende que es un contrato a término indefinido. Ahora, lo otro que nos determina los principios, ¿cierto? Que eso lo vimos en la primera sesión, y es la favorabilidad. Ante una duda frente a la ley, se tomará por la situación más favorable al empleado. ¿Y qué es más favorable para el empleado? ¿Un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido? Término fijo. Contrato. Término fijo, pues, depende de la fecha. Término indefinido. Término indefinido. Indefinido. Bueno, entonces Indefinido. un par de compañeros que dijeron que un término fijo es más favorable. ¿Por qué razón creen que es más favorable un contrato a término fijo? ¿Perdón? Porque se liquida a la fecha específica de la terminación del contrato y le conviene eso a la empresa, ¿no? No, pero acuérdate que la favorabilidad, Marcela, es la norma que más favorezca al empleado, no al empleador. Es por el empleado, sí. Pero Sería bueno, en este caso, bajo la experiencia de los contratos que he tenido, supongo que suponiendo que el contrato va a término fijo a un año, Sí. más favorabilidad en este caso el empleado cuando liquida el empleador tiene más beneficio porque cuando liquida al empleado cada año no se va, bueno, no entiendo no sabría cómo explicarlo bien, pero no se va acumulando esa liquidación al que va a término indefinido, ¿no? En ningún caso se acumula porque a la final los derechos adquiridos en prestaciones sociales, que son las primas, cesantías y las vacaciones, deben irse liquidando a medida que se van generando. Es decir, tú en un contrato a término indefinido o un término fijo, quieras o no, semestralmente tienes que pagar las primas. Y del tiempo no depende lo que ellos tienen que pagar en aportes, por ejemplo, no es desventaja para ellos ahí. Tampoco, porque la seguridad social se paga mes vencido y tú no acumulas nada, es lo que haya devengado en el mes inmediatamente anterior. Ah, entiendo, listo, gracias. Listo. Entonces, ahí la favorabilidad es el contrato a término indefinido claramente. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, tu contrato no tiene un término final. O sea, tú tienes tu estabilidad, mientras que en un término fijo puedes o no continuar con el trabajo o podrías finalizarte a la fecha de expiración del contrato. Es decir, tú no puedes garantizar una continuidad. Hablemoslo desde un beneficio financiero. Los bancos, las entidades financieras, le ponen muchas más trabas a hacerle un préstamo a una persona con un contrato a término fijo que a una persona con contrato a término indefinido, nomás yéndonos a ese punto, ¿sí? Y hay muchísimas más variables que determinan que la favorabilidad es el contrato a término indefinido. Pero ahorita vamos a ver el por qué la ley establece y define, aunque no lo define tácitamente, sí mediante una interpretación profunda determinamos que es un contrato a término indefinido. ¿Listo? Entonces, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces decíamos Sí, señor. elementos del contrato de trabajo, artículo 23, Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las partes del contrato de trabajo? Dos partes. Tenemos un empleador, que es una persona natural o persona jurídica. Tenemos un trabajador, que es una persona natural con determinados trabajadores y difiere por el tipo de labor que realiza o por el sujeto que presta el servicio. Sin embargo, el trabajador siempre ha de ser persona natural. Capacidades para contratar, también lo vimos, es
tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Cuando yo hablo de celebrar es ubicarse en la posición de empleador. Solo si yo cumplo la mayoría de edad puedo contratar a alguien como persona natural y pues por obvias razones como persona jurídica. Ahora el artículo 30 del Código Sustantivo nos establece que la norma autoriza a que menores de 18 años y mayores de 15 puedan celebrar contratos de trabajo siempre y cuando garanticen que se realizan trabajos ligeros y que no perjudican la salud y tampoco su desarrollo. Tienen que contar con una autorización del representante legal, pueden ser los padres, el tutor definido, y esto lo debe autorizar un inspector de trabajo. Y la jornada de trabajo no puede extenderse por más de 30 horas semanales y no podrán trabajar más de 8 horas al día. Esto en cuanto a la capacidad de contratar. Ahora los contratos se dan de dos maneras, según su forma y según su duración. Según su forma tenemos contratos verbales establecidos en el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo y contratos escritos definidos en el artículo 39 del Código. Según su duración, tenemos que los contratos están establecidos y reglamentados por el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo y vamos a empezar a verlos. Decimos que tenemos contratos a término fijo y el artículo 46 me dice que el contrato a término fijo debe figurar siempre por escrito. Y aquí es donde entramos a determinar por qué un contrato verbal no puede ser a término fijo. El artículo... Exactamente. Porque no hay algo que lo certifique. Porque el Código Sustantivo dice que el contrato a término fijo siempre debe ser por escrito. Y cuando yo hago un contrato verbal o un contrato realidad, no hay un documento físico. Por ende, no cumple con el primer requisito establecido para hacer un contrato a término fijo. La ley lo dice, el contrato a término fijo deberá constar por escrito. Principal razón por la cual un contrato verbal o un contrato de realidad nunca ha de ser fijo. ¿Listo? Ahora también establece el artículo que la duración no puede ser superior a los 3 años. Y aquí tenemos una segregación y habla de contratos a término fijo inferior a 1 año y superior a 1 año. Los contratos fijos inferiores a 1 año no podrán celebrarse de cualquier manera y los contratos fijos a 1 año difieren respecto el uno al otro es en su forma de renovación. Los contratos a término fijo inferiores a 1 año se podrán renovar hasta por 3 veces por el tiempo inicialmente pactado. Es decir, yo tengo un contrato inicial por 4 meses. Puedo renovar ese contrato 3 veces más por 4 meses. A la 4ª vez, el contrato automáticamente se vuelve contrato a término fijo de 1 año. Después de esta modificación, el contrato de trabajo se renovará de forma indefinida por 1 año. Es decir, 1 año, hasta que haya un documento que diga que cambia eso y la única forma de cambiarlo es volverlo un indefinido. Pero yo no puedo devolverlo a hacer un contrato inferior. No sé si queda clara esa parte. Sí, señor. Sí. Listo, entonces, tenemos que los contratos a término fijo, tenemos 2 tipos de contratos. Contratos a término fijo inferior a 1 año y contratos a términos fijos de 1 año. Ahora, la vinculación puede ser directamente con la empresa o puede ser por intermedio de una empresa de servicios temporales. Respecto al contrato a término fijo,
los empleados tienen derecho a sus prestaciones sociales. Lo dijimos ahorita, sus prestaciones sociales establecidas por la ley, ¿cuáles son? Las primas, las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Por otro lado, la terminación del contrato de trabajo a término fijo requiere un preaviso para su finalización. Entonces, dos cosas. Yo puedo finalizar el contrato de trabajo al vencimiento del mismo. Es decir, yo contraté a una persona por un año, fue un contrato a término fijo a un año. La ley me dice, usted tiene que avisarle al empleado con una anterioridad no inferior a un mes de la decisión de no prorrogar el contrato. Es decir, yo tengo que avisar a la persona. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Volví. ¿Me escuchan? Bienvenido. Sí, señor. Señor, profe. Bueno, ¿en qué parte se quedaron? En lo de fijo. Contrato término fijo, periodo de un año y Contrato término fijo. Bueno, listo. Entonces, para evitar el entonces, buenas noches, ¿cómo están? Listo. Buenas noches. Buenas noches, profe. Ok. Bienvenidos. Muchas gracias. No, si Ahora inicia la clase, profe. no escriben en el WhatsApp, no me doy cuenta que no estaba. Yo seguía hablando, ya estaba terminando. Bueno, listo. Entonces, volvamos acá. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Listo, hablamos que los contratos a término fijo son inferior a un año o superior a un año, que no puede ser superior a 3 años. ¿Listo? Me confirman si alcanzaron a estar cuando hablé de las renovaciones. Es decir, que cómo es la prórroga de los contratos y en qué momento este contrato se vuelve a término fijo un año de forma indefinida, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces hablamos que la vinculación puede ser por empresa o temporal y que el empleado tiene acceso a todas sus prestaciones sociales como si fuera un contrato a término indefinido. Estaba diciéndoles que la terminación del contrato, de todos los contratos a término fijo, lo establece la ley, dice que requiere un preaviso. Y el preaviso, según el Código Sustantivo de Trabajo, establece que si yo no quiero renovar un contrato de trabajo a término fijo, previo a la finalización, es decir, previo al cumplimiento del término, yo tengo que informarle al empleado de mi decisión de no renovarlo con una antelación no inferior a un mes. Cuando yo hablo de una antelación no inferior a un mes, es una anticipación de 31 días o más. Eso es lo que me está estableciendo la norma. Yo aviso y le digo a la persona, no deseo continuar con usted, pero tengo que mantenerle su contrato por el mes que resta para la expiración del contrato. Si por alguna razón yo no preaviso al empleado, el contrato de trabajo se renueva automáticamente por el tiempo inicialmente pactado. Es una renovación automática y no requerirá ningún documento
físico por escrito, firmado, sino que automáticamente existe la renovación. ¿Qué ocurre cuando yo deseo terminar un contrato de trabajo a término fijo? Es la decisión de la empresa. No preavisé al empleado, pero igual le finalizo. Aquí entro a mediar mediante el proceso de la indemnización. Y la indemnización del contrato de trabajo a término fijo establece que si yo le finalizo el contrato de trabajo a una persona sin previo aviso o sin una justa causa, le pagaré una indemnización y la indemnización será los salarios que dejará de recibir hasta finalizar su contrato. Muy sencilla la interpretación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, Además, interesante. si yo tengo una persona contratada, vamos a ver si quedó claro. Contraté a Diana Varela por un año, pero por alguna razón en el quinto mes decido no continuar con los servicios de Diana y le finalizo su contrato a término fijo. ¿Cuánto tengo que pagarle de indemnización? ¿Los 7 meses? 5. 7 meses. 7 meses, que son los que faltan para cumplir el periodo del contrato. Perdón, profe, qué pena molestarlo, su merced. ¿No nos puede seguir compartiendo su pantalla de las imágenes de las explicaciones? ¿Está? No, su carrito no. Ahí estoy compartiendo la presentación. Espérame, la dejo de compartir y la vuelvo a compartir. ¿Listo ahí? Ahí está bien, profe. Ahí está ya la presentación. Sí, señor. Listo, bueno. Ahí se ve todo. Bueno, perfecto. Entonces, la indemnización si no se cumple el preaviso. Como lo dijimos entonces, el contrato a término fijo inferior a un año se podrá celebrar y se podrá renovar hasta por 3 veces por el periodo inicialmente pactado, y a la cuarta vez se volverá un contrato a término fijo de un año, el cual se renovará por un año de manera indefinida. Contrato a término fijo. Aquí se podrá pactar el contrato laboral por escrito o de forma verbal y no tiene una fecha de terminación. Asimismo, en este el empleador debe pagarle al trabajador sus prestaciones sociales, primas, servicios, descansos remunerados, aportes para fiscales, y en caso de un despido injustificado, el empleado también podrá pedir una indemnización. Pero la indemnización en el contrato a término fijo difiere del contrato a término del término indefinido difiere al contrato a término fijo. La indemnización en el contrato a término fijo establece que por el primer año de trabajo, y aquí hay una claridad respecto a la interpretación de la norma, se deberán pagar 30 días de salario como indemnización. Y la claridad que ha hecho la Corte Suprema es: así usted haya trabajado un mes o 12 meses, por el primer año en indemnización deberán pagarle 30 días de salario. La norma también establece que la tabla de indemnización dice que a partir del segundo año y de manera proporcional por cada año trabajado se pagarán 20 días. Aquí sí establece una proporcionalidad. Si yo tuve un contrato de trabajo a término indefinido y alcancé a durar 2 años y medio, la indemnización corresponderá a 60 días de salario. 30 días que corresponden al primer año, 20 días que corresponden al segundo, y como trabajé medio año adicional, la proporción será la mitad de 20, es decir, 10 días. 60 días de salario en un contrato a término indefinido, indemnización sin justa causa. ¿Preguntas hasta ahí? Porque el segundo año ya no son 30, sino 20. Lo establece el Código Sustantivo de Trabajo
respecto a la tabla indemnizatoria. La tabla indemnizatoria fue modificada, anteriormente era 45 días por el primer año y 30 por los subsiguientes, luego se hizo una modificación y establece que es 30 días por el primer año, 20 por los subsiguientes. Esto para contratos de trabajo con salarios ordinarios. Si yo tengo un contrato a término indefinido con un salario integral, la tabla de indemnización cambia y la indemnización para salarios integrales es 20 días de salario por el primer año y 15 días de salario por los años subsiguientes. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una duda. Dime, Luisa. Ya que estamos hablando pues de los contratos. Cuando hay un pues verbal Sí. y no hay, pues su palabra lo dice, todo es de palabra. Cuando a una persona la despiden sin justa causa, sin aviso, uno igual tiene derecho a sus prestaciones, o sea, a lo que corresponde por ley, o no tiene derecho a eso. Claro que sí. Recuerda que si se cumplen los 3 elementos definidos en el Código Sustantivo del Trabajo para que exista contrato de trabajo, que es prestación personal de servicio, continua subordinación y dependencia y remuneración, se entiende que es un contrato de trabajo a término indefinido y tiene derecho a sus prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, y adicionalmente si el contrato de trabajo al ser verbal es terminado sin una justa causa, procede el pago de una indemnización. Ah, ok. ¿Esa indemnización equivale a qué, profe? ¿Al tiempo trabajado que lleva la persona? Sí, entonces tomas el tiempo trabajado. Fue el ejemplo que hicimos ahorita. Si trabajaste 2 años, por el primer año de trabajo te tienen que pagar 30 días de salario de indemnización y por el segundo año de trabajo 20 días de salario por indemnización. Ah, ok, profe, sí, es que tenía esa duda. Vale, Luisa. Por el primer día, ¿qué, profe? Qué pena. Por el primer año son 30 días y por el segundo año o subsiguientes 20 días y a proporción. Profe, buenas Si noches. trabaja un año, pues serían 15 días. Dime, Diana. Si trabaja medio año, serían 15 días. No, por el primer año, sea 2 meses, 3 meses o 12 meses, se pagan 30 días de salario indemnizatorios por el primer año, indiferente que sea completo o incompleto. Bueno, seguimos. Tenemos Profe, contratos. yo tengo una pregunta. Señor. Profe, cuando son temporales y le cancelan contrato antes del año, ¿uno tiene derecho también a las indemnizaciones? No, lo que ocurre es que las empresas de servicios temporales, bueno, tienen distintas modalidades. Ellos también pueden tener contratos términos fijos, contratos términos indefinidos, pero el contrato principal que tiene una empresa de servicios temporales es un contrato a término de obra o labor. Y establece que es un contrato por obra o labor aquel que en virtud del cual se contrata a un trabajador para desarrollar una labor determinada. Cuando uno trabaja en una empresa de servicios temporales y le finalizan el contrato, le dicen terminación de contrato por finalización de la obra o labor. En ese orden de ideas, se sobreentiende que la labor para la que fue contratada la persona ya no existe, por ende no hay una obligación de mantener a la persona en el vínculo laboral. Eso es lo que ocurre con las empresas de servicios temporales. ¿Por qué? Porque ellos contratan empleados en misión. Yo temporal contrato a Daniel
para que le preste servicios a otra empresa que es mi cliente. Es la diferencia, es una intermediación laboral y el contrato principal que manejan las empresas de servicios temporales es obra o labor. No aplicaría para indemnización. A no ser que se entre esto se volvería un derecho incierto y discutible, porque yo puedo decir, no, venga, es que me terminaron el contrato, pero la obra o labor para la que yo contraté se mantiene, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ahí, como lo digo, se vuelve un derecho incierto y discutible, por ende, pues tocaría entrar con abogado, entrar a buscar soportes, una demanda y demás cosas, pues para demostrar la existencia del contrato de trabajo. Ok, profe, gracias. Listo, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí señor, buenas noches. Sí, o Pues Franklin. profe, conozco unas empresas, unos terceros o empresas temporales que también celebran contratos a un año. Sí. Entonces ahí ¿cómo se maneja esa política, profe? Bueno, es que hay que entrar a revisar por qué. Las empresas de servicios temporales, así como todos los tipos de empresas, también necesitan empleados que trabajen de forma directa y son los que le administran los servicios administrativos a la empresa temporal. Un ejemplo, yo soy X empresa temporal y necesito una persona que me ayude a liquidarle la nómina a mis empresas clientes. Ese empleado me trabaja directamente a mí como temporal. Ese se llama un empleado de planta. A él yo no le puedo contratar por hora o labor porque sencillamente es una labor que es mantenida en todo el lapso del tiempo. Ahí pueden hacer contratos a término fijo o a término indefinido como cualquier otra empresa. Pero si es un contrato un empleado de admisión, es decir, que lo contrata la temporal y yo lo envío a una empresa subsidiaria, a una empresa cliente, debería ser contrato a término de la obra o labor, aunque también se puede hacer contratos a términos fijos, solo que se puede desvirtuar un poco y puede empezar a haber una malinterpretación de la intermediación y se puede volver un contrato laboral directo para la temporal. Ah, ok, profe, gracias. Listo, Franklin. Profe, una pregunta. Dime, Diana. Listo, yo voy a hablar del indefinido, perdón. Sí. Digamos que cuando una persona, bueno, le hacen un contrato indefinido y digamos cambia de empresa, más no de puesto, digamos desde el primer día, digamos, uno puede tener beneficios, digamos, en un banco, ¿no? Porque se supone que un banco le suelta más fácil a una persona con contrato indefinido que fijo. Sí. Si pasa, o sea, el tiempo ya puede regir, digamos, como tal de los beneficios de tener un contrato indefinido. Digamos que, a ver, te voy a responder más que desde el conocimiento de la experiencia de la parte de administración, es más como un tema financiero. ¿Qué es lo que ocurre? Tú llevas trabajando 9 meses en una empresa y tienes un contrato a término indefinido y otra persona lleva 9 meses y tiene un contrato a término fijo. En esos dos escenarios, el banco prefiere a la persona que lleva 9 meses y tiene un contrato a término indefinido porque le está diciendo el contrato que es una persona que puede permanecer a lo largo del tiempo y va a tener capacidad de pago para suplir la necesidad financiera que está adquiriendo, ¿sí? Ahora, si tú entras a una empresa recién ingresada, tienes un contrato a término fijo y solicitas un producto financiero, pues realmente los análisis de riesgo de la entidad financiera pues no van a ser los esperados porque recién estás entrando, ¿sí? Todo va en análisis de riesgo, de acuerdo pues a muchas cosas que establece la superfinanciera, pero a la final cuando lleves un tiempo mayor sí realmente vale más y tiene más preferencia el contrato a término indefinido. Digamos que hiciste el ejemplo de que fuera el fijo que llevara un mes, y si es el indefinido que lleva un mes y el fijo que lleve 9 meses. Prevalece más el indefinido, aunque en el análisis de riesgo la puntuación puede bajarle al indefinido.
Ya depende de las tablas de análisis de riesgo que tenga la entidad financiera. Lo que ocurre con un contrato a término fijo, hagamos un ejemplo muy claro. Tú eres una persona que le va a prestar plata a un amigo y él te dice, no, pues mi contrato de trabajo termina en 3 meses. Pues básicamente tú le prestas el dinero a un tiempo no superior a 3 meses porque asumes que en 3 meses no va a tener cómo pagar, ¿sí? Mientras que si es una persona que no tiene el término del contrato, hay muchísimo menor riesgo y muchísima más aceptabilidad respecto al pago de la deuda. Eso es lo que analizan las entidades financieras. Perfecto. Es que, digamos, hago la pregunta porque yo ya inicié con una empresa, pero ya soy contrato indefinido. Pero ahorita tengo mi proyecto de vivienda. Lo que cambié fue de empresa, pero sigo laborando en el mismo puesto. Entonces, no sé si eso afecte financieramente el préstamo que vaya a sacar. ¿Venías por temporal? No, tenía un contrato con una empresa fijo, pero entonces la empresa salió y contrataron otra empresa, pero sigo laborando en el mismo puesto. Lo que cambió fue contratista, se dice. Sí, bueno, realmente los créditos de vivienda son muy diferentes porque a la final el banco tiene un respaldo financiero que es un activo y es un inmueble, ¿sí? Entonces, realmente la seguridad del banco no va a ser el trabajo de Diana, sino el inmueble que queda pignorado. Lo otro es que, por ejemplo, yo solicité que me quedara el mismo banco, la misma caja de compensación para que, digamos, no se vea afectada normal. Ahora, yo terminé contrato el 28 y el primero ya fui contrato con el otro, o sea, no dejé espacios. Sí, no, ahí puedes demostrar un tema de continuidad de muchas cosas y financieramente el riesgo en cuanto a vivienda es distinto, es más enfocado como hacia la parte financiera. Gracias. Profe, en ese caso, independientemente que la chica hubiera seguido con el mismo cargo, es una empresa nueva, Sí, sí, que claro. la llevaría un día en la empresa nueva. En antigüedad sí Pero cambia. la liquidación pues le va a llegar desde el día que ella empezó con la empresa nueva, independientemente de que siga con el mismo cargo. O sea, Sí, para un banco y el préstamo, independientemente de que sea eh, de vivienda o crédito de libre inversión, le cuenta solo que llevaría un día, digámoslo así, un día trabajando en esa empresa. sí, la antigüedad la cuenta, pero el riesgo es distinto. O sea, lo que ocurre es que frente a un libre inversión no hay una, se me olvida el nombre. Respaldo. No hay un respaldo, efectivamente. El respaldo es el salario. Mientras que hablemos de un crédito vehicular o un crédito de vivienda, el respaldo es un activo. Usted no me paga, no se preocupe. Yo cojo el apartamento y se lo quito a usted y lo cojo yo y lo vendo y recupero el dinero. Mientras que en un libre inversión el riesgo es mayor. O sea que, literal, o sea, no entendí ahí. Digamos que lo que yo hice estuvo mal. Depende de muchos aspectos, pero pues, efectivamente o sea, estás entrando nueva. O sea, realmente la antigüedad laboral. Es correcto. Es una nueva empresa y es un día que llevas trabajado, no independientemente de que hubieras durado 6 meses, un año con la anterior empresa y sigas en el mismo cargo, es una nueva empresa, llevas un día, 2 días. Sí, sino que me refería, digamos, era el tipo de contrato, porque, digamos, el hecho de que me hubiera quedado con la nueva empresa fue porque, digamos, me dieron la oportunidad de dejarme en el contrato indefinido. Más por ese lado fue que lo hice y, pues, digamos, del sueldo que mejoraba más. Lo que le entiendo al profe es que el contrato indefinido es mejor que el contrato fijo, pero perdiste la antigüedad que tenías en la empresa anterior. Es lo Así es, único. tal cual como lo dice Giovanni. Pero pues digamos que nos volvemos casuísticos y nos salimos de un poco del tema porque ya nos fuimos desde la parte financiera, pero pues eso ya depende mucho es del tema de la entidad bancaria, pero pues es entrar a demostrar varias cosas, pero eso, el respaldo en la parte de vivienda es distinto, más básicamente no, como para no extendernos más en el tema.
Bueno, entonces teníamos el contrato término obra-labor, ahora tenemos el contrato de aprendizaje, lo establece el artículo 87 del Código Sustantivo del Trabajo y nos dice que el contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral en donde una persona recibe formación teórico-práctica en una institución autorizada por el gobierno para tal fin, a cambio de que una empresa patrocinadora facilite los medios necesarios para que éste adquiera formación profesional, metodológica, completa y requerida en el oficio, actividad u ocupación propia del estudio. Básicamente, le estoy dando la oportunidad a un estudiante de que ponga en práctica los conocimientos adquiridos y le estoy pagando para eso. Le estoy dando la oportunidad de que adquiera una experiencia laboral. Tenemos contratos civiles por prestación de servicios. Y esta parte es muy importante tenerla con claridad, porque a veces y en muchas situaciones, en muchas oportunidades se está malinterpretando el contrato de trabajo, el contrato civil por prestación de servicios, porque no es un contrato de trabajo, ya que si bien existe una remuneración, no existen los otros dos elementos, que son subordinación y prestación personal del servicio. Como no existe subordinación, porque en teoría, si yo contrato la prestación de servicio de una persona, yo contrato es un resultado, busco un resultado. Indiferente si la persona va a trabajar 1, 3 o 5 días a la semana, si llega a las 7, 8, 9, 10, 11 de la tarde, de la mañana, 2 de la tarde, él tiene autonomía financiera y administrativa. Lo que a mí me interesa es que me cumpla con mi objetivo. Yo le digo, necesito hacer esto, y él mirará cómo lo hace y me cobra por eso. En este caso, el contrato civil por prestación de servicios no acarrea prestaciones sociales ni pago de seguridad social. Yo le pago un valor y él se encarga de pagar sus cosas. Tiene que pagar su propia seguridad social. Si tiene empleados, tiene que pagarle sus salarios y tiene que pagarle sus prestaciones sociales, pero a mí no me la va a cobrar. Hoy en día hay muchas entidades estatales que hacen contratos de prestación de servicios por ahorrarse la carga prestacional, pero a la final, por elementos de trabajo, son contratos de trabajo. Hay subordinación, hay prestación personal del servicio y hay una remuneración. El contrato civil de prestación de servicios se pacta libremente la remuneración, es decir, un pago total. Es un contrato de tipo civil, no laboral, y el trabajador realiza la labor encomendada por sus propios medios y sus propias herramientas de trabajo. Es cuando hablamos de la independencia y la autonomía laboral. En este caso, y como lo decía, el trabajador no se somete al cumplimiento de un periodo de prueba, que a diferencia de los contratos laborales sí tenemos periodos de prueba. Fue algo que se me pasó, y es los periodos de prueba en los contratos a término fijo se calcularán como la quinta parte del plazo pactado en el contrato, siempre y cuando este plazo no supere los 2 meses. Dicho esto en números, yo hice un contrato de trabajo a 3 meses. 3 meses son 90 días. La quinta parte de 90 días son 18 días. En este caso, el contrato de trabajo tiene un periodo de prueba de 18 días. En estos 18 días yo puedo dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, sin necesidad de justa causa y sin acarrear una indemnización. Ahora, hablemos de un contrato de trabajo a 1 año. Son 360 días de trabajo, la quinta parte son 72 días. Esto son 2.4 meses, supera los 2 meses. Por ende, en un contrato a término fijo a 1 año,
el periodo de prueba es de 2 meses, así la quinta parte sea mayor, porque la ley me dice que el periodo de prueba no podrá exceder 2 meses. Es decir, en este contrato a término fijo, a un año, puedo terminar el contrato de trabajo de la persona sin justa causa y sin derecho a indemnización dentro de 2 meses de relación laboral. De igual manera ocurre con el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tiene un periodo de prueba de 2 meses. Él sí establece claramente que son 2 meses, no me determina proporciones. En el contrato civil de prestación de servicios no lo hay. Pero asimismo también define que no debe haber una prestación personal del servicio. El trabajador puede enviar a un tercero en su representación. Lo que a mí me interesa, repito, es que me cumpla con el objetivo. No tiene derecho a prestaciones sociales, ni seguridad social, ni recargos, horas extras o dominicales, pues yo pago por un servicio. Preguntas. El contrato de hora y labor, profesor, ¿tiene cuántos meses de prueba? Porque yo tengo un contrato de hora y labor y dice que 3 meses de prueba. Rarísimo porque no podrán excederlos. Opera de la misma manera. De hecho, es que el contrato por hora o labor está establecido para incrementos en la producción, para obras o labores determinadas y no podrá ser superior a 6 meses y solo podrá renovarse por 6 meses más. Eso establece la ley, pero vuelvo y digo, las empresas de servicios temporales establecen contratos a hora o labor y lo que normalmente hacen es dar una finalización a los 10 u 11 meses, dejar a la persona cesante unos 15 o 20 días y hacer una nueva vinculación. Puede ser por otra empresa de servicios temporales o por la misma, aun cuando son conscientes que acarrean un riesgo de demostrar continuidad laboral. Porque ahí en ese contrato decía prueba 3 meses de prueba, por eso quedé como aterrada. En ningún caso los periodos de prueba pueden ser por encima de los 2 meses. Bueno, profe, gracias. Listo, vale. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Dime. Uno está trabajando por lo menos en un contrato de prestación de servicios y pasan 4 meses y no se firma el contrato. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, pues como lo dije anteriormente, el contrato de prestación de servicios es un contrato civil. Por ende, la rama laboral no lo acogería a no ser que se demuestre que se cumplen con los elementos del contrato de trabajo. Si se demuestra que existe los 3 elementos del contrato de trabajo, ya se vuelve un contrato laboral a término indefinido, ¿sí? Pero el contrato civil no necesariamente, no nos establece pues unas condiciones, tampoco las tengo aquí definidas, porque realmente eso va en el derecho civil de definir si se requiere que esté por escrito, si no, pero pues nos cambiaríamos un poco de tema porque ya es algo civil. Vale, profe, gracias. Profe, Bueno. buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. En todos los contratos, igualmente, como tú decías, es irrenunciable, o sea, todos deben pagarnos prestaciones sociales, o sea, todos deben tener tenemos los mismos derechos en todos los contratos, es mi pregunta. En los laborales, sí. Solo en los laborales, digamos, en los otros que te he hablado, no. Por eso, o sea, cuando hablamos de los laborales, hablo de contrato a término fijo inferior a un año, contrato a término fijo de un año, contrato a término indefinido. Son los únicos contratos que tienen derecho a prestaciones sociales. El contrato de aprendizaje es un modelo diferente, por ende no requiere, no amerita y no exige pagos de prestaciones sociales, y el contrato civil tampoco, el contrato por prestación de servicios. Ok. Porque pues digamos, por lo menos en mi caso, yo trabajo por días
como niñera o es empleada doméstica en diferentes casas. Digamos, eso no es ningún contrato, por decirlo así. Bueno, ahí ya entramos es a hablar sobre el contrato de servicio doméstico por días y tocaría entrar a mirar la cantidad de días, la cantidad de tiempo y podría sí llegar a generar pago de prestaciones sociales. Ah, ok, profe. Muchas gracias por aclarar la duda. Vale, Profe, una pregunta. Lo que dime. pasa es que a mí me pasó digamos, una cuestión. Yo trabajaba en esa empresa por días, pero pues sí hubo como un contrato por prestación de servicios. Yo, pues ya casi a lo último de terminar, porque digamos, el contrato inició una fecha y decía que terminaba otra. Antes de terminar esa fecha, 2 días antes, yo pues me enfermé, yo presenté incapacidad y presentando así incapacidad, ellos me hicieron ir a trabajar porque pues me dijeron que yo si no iba a trabajar, no me pagaban, digamos, completa la quincena, digámoslo así. ¿Ellos pueden hacer eso? No, o sea, volvemos a lo mismo. El contrato de prestación de servicios es un contrato que genera autonomía administrativa y financiera. O sea, yo voy cuando quiero, voy a las horas que quiero, lo único que tengo que cumplir es que si el empleador me pide un resultado, yo le tengo que entregar el resultado y no es empleador, es el contratante. Me dice es que yo necesito que usted me liquide la nómina y la nómina la tengo que pagar el 15 de marzo. A él no le importa si yo la hago poco a poco, del primero al 15 o si el 14 mismo la hago y la pago el 15. ¿Sí? Y me pagas por un resultado. Eso es un contrato de prestación de servicios. Cuando a uno le exigen prestación personal del servicio, hay una subordinación y hay un pago, se vuelve un contrato de trabajo. Ah, ok, porque pues, primero, o sea, me prácticamente decirlo así, obligaron a ir a trabajar con incapacidad, mostrándoles incapacidad. Y segundo, pues obviamente me tocaba primero de Chía hasta Gran Estación, donde ellos obviamente tenían una baja presión, una presión terrible, donde tenía que sí o sí cumplir con el horario. Obviamente yo era consciente que tenía un horario de trabajo, pero pues, o sea, era una cosa terrible porque, digamos, tras de que no le reconocían a uno lo de los transportes, tenía que estar sí o sí, o si no empezaba con la amenaza de que entonces no se le pagaba, o que se le demoraba el pago, o que una cosa, o que la otra. Bueno, Entonces, pues la verdad sí que ver eso. pues ahí está un ejemplo claro de la malversación de los contratos de trabajo de prestación de servicios. O sea, básicamente ahí tenías un contrato de trabajo, solo que te estaban pagando por fuera y de forma integral sin necesidad, sin derecho a prestaciones sociales y sin derecho a pago de seguridad social. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces tenemos, Profe, señora. normalmente los contratos siempre vienen especificados como algunas cláusulas en algunos párrafos, como las funciones y lo que puede acarrear cualquier cosa, ¿no? Sí, Normalmente estamos acostumbrados a firmar contratos cuando realmente ni siquiera leemos o preguntamos las dudas que tenemos. tal cual. Tal vez ahí están como las inconsistencias de que hayan como tantos problemas con los contratos, pienso yo, porque nosotros nunca leemos normalmente. Lo que ocurre, y es un problema, digámoslo, normal, cuando uno está buscando trabajo, realmente uno lo busca es porque lo necesita, ¿sí? Y pues uno tiene ese mal hábito y dice, no, pues yo qué me voy a poner a hacer cuestionamientos en el momento de la firma del contrato si ni siquiera he empezado y entonces entra el temor y el mito de si yo pregunto después van y me dicen que no y no me contratan. Y entra un temor innecesario, ¿cierto? Cuando no debería ser así, uno debería aclarar todas las cosas. Los contratos de trabajo establecen que los que se definen como escritos
debe definir el pago del salario, el tipo de contrato, la duración del contrato, las funciones, el lugar de prestación, los horarios y muchas cosas más que establece el código sustantivo, pero pues uno calla muchas cosas al inicio y eso ocurre. ¿Listo, Viviana? Incluso normalmente cuando nosotros mismos acostumbramos a nuestros jefes a correrle, digámoslo, en horas que no son laborales, en cosas que no son para el momento. O sea, yo pienso que nosotros mismos tenemos el problema o ocasionamos los problemas con nuestros contratos por no hacer las cosas a su tiempo y en su orden y lo que indican nuestras funciones. Así es. Por ejemplo, cuando uno pide un contrato y la mayoría de empresas le dicen no, se las vamos a llegar al puesto y nunca pasa. Creo que si no estoy mal, creo que habíamos tocado el tema que hay que hacer la solicitud formal, realmente. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia establece los mecanismos y medios para hacer solicitudes formales y los tiempos de respuesta. Bueno, terminaciones de contrato. Tenemos 7 formas, y hay más, pues definidas dentro de las terminaciones del contrato de trabajo. El primer motivo que tenemos aquí en pantalla es la muerte del trabajador. La muerte del trabajador da automáticamente la determinación de expiración del contrato. Es decir, a la fecha del fallecimiento, hasta allí hay obligación de mantener el contrato. Lo que viene después del fallecimiento del trabajador es el proceso de pago y liquidación de las prestaciones sociales. Esto ya lo determina pues la ley y dice, en el caso de fallecimiento, la empresa está obligada a informar del fallecimiento del trabajador en un periódico o un medio de comunicación de circulación nacional como mínimo 2 veces del fallecimiento de la persona, informando que quienes tengan derecho o consideren tener derecho a acceder a las acreencias laborales podrán hacerlo. Estos se llaman edictos. Las compañías tienen que hacerlo, normalmente uno lo hace por periódico y recibe los documentos después del segundo edicto. Tiene que hacer un tercer edicto donde dice que se presentaron tales personas y si no se presenta nadie más, pues realmente ya se hace el pago de acuerdo a los documentos presentados y opera la ley civil donde dice que si se presenta cónyuge o compañero permanente tendrá derecho al 50% de la liquidación y si hay hijos, el otro 50% se pagará en proporción a la cantidad de hijos. Esto establece la ley. Si no hay esposa e hijos, entonces pueden entrar a solicitar las acreencias laborales los padres, los hermanos, y pues ya entra aquí el árbol de grados de consanguinidad, afinidad y demás. Tenemos otra forma de terminación del contrato y es un mutuo acuerdo. Los mutuos acuerdos se dan normalmente pues, tanto en contratos a términos fijos como en contratos a términos indefinidos, en donde las partes determinan la una no querer trabajar con la otra y viceversa, pero acuerdan un pago distinto a la indemnización para hacer la finalización. Y esto era lo que hablábamos en la primera clase sobre dentro de los ¿qué? Se me olvida el nombre. Dentro de los objetivos es la transacción. Cuando yo hago un mutuo acuerdo puedo hacer una transacción.
Hablamos ahora de la expiración del plazo pactado. Estos son los contratos a término fijo y ya lo charlamos. Dijimos que el contrato se podrá dar por terminado siempre y cuando yo garantice un previo aviso. Terminación de la hora o labor contratada, era lo que hablábamos ahorita, es cuando se contrata a una persona por una labor contratada. Se ha malinterpretado mucho esto, pero pues se utilizan mucho los contratos por aumento en la producción, por riesgo en pérdidas en las producciones o por labores definidas. Y es cuando yo contrato a un ingeniero para la elaboración de un puente. Le pago por ese tiempo y su contrato de trabajo durará hasta que me entregue el puente. Tenemos liquidación o clausura definitiva de la empresa o suspensión de actividades por parte de la empresa por más de 120 días, cuando las actividades, cuando hay paros, cuando hay huelgas y demás, y superan 120 días, yo puedo hacer una liquidación o clausura definitiva de la empresa o suspensión. Tenemos situaciones que se imparten desde el sistema judicial y es una sentencia judicial ejecutoria, y pues el que menos compliques tiene la renuncia voluntaria del empleado. ¿Preguntas? Profe, qué pena, buenas noches, profe. Hola, Una Mari. pregunta de lo de los contratos. ¿Esos contratos también, el contrato indefinido también sirve para la área de construcción? Para todas las áreas, siempre y cuando exista una mediación de la legislación laboral. El contrato de hora labor también se utiliza mucho en la construcción, porque se contratan personas para elaborar un edificio y esa es la hora o labor determinada. Profe, en este tipo de contrato a término fijo, ¿aplicaría la terminación del contrato por memorandos y descargos? O sea, antes del tiempo Claro que sí, establecido. claro, eso ya se define como una terminación con justa causa. Si hay una justa causa comprobada, se podrá dar por finalizado el contrato de trabajo sin necesidad y sin mediación de indemnización. Más adelante, en otro de los temas que vamos a ver las causales de terminación y el debido proceso. Bueno, tenemos terminación de contrato con justa causa por parte del empleador. Mira, no se demoró mucho. Tenemos varias causas. Primera, cuando el trabajador presenta certificados falsos para ser vinculados. Certificados de estudios, certificados laborales, distintos certificados. Otra, cuando el trabajador causa daños materiales intencionalmente a los bienes de la empresa. Aquí tiene que ser debidamente comprobado. Y el debidamente comprobado hace referencia a la apertura de una investigación disciplinaria, la citación a unos descargos, y los descargos no es nada más sino el derecho a la defensa que tiene el empleado, y pues donde yo busco indagar un poco más si realmente hubo culpabilidad o no. Tenemos cuando el trabajador comete actos inmorales o delictuosos en el desempeño de sus funciones contratadas. Todo esto debe estar establecido en el reglamento interno de trabajo. Si el trabajador no desempeña sus funciones de una manera acorde con la capacidad y con el rendimiento promedio de los cargos que cumplan las mismas funciones, debidamente comprobado, para eso se tiene que hacer la investigación disciplinaria, como nos lo decía nuestra compañera, deben haber unos descargos, deben haber unas pruebas, hay que determinar cuál es el nivel de la falta, si es una falta leve, grave o gravísima, o grave especial como llama la ley, y dependiendo del tipo de falta va la sanción, que también vamos a verlo en las sanciones disciplinarias, en las sanciones laborales. Si el trabajador no cumple con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, también es una causal de terminación con justa causa. Cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa o crónica
que lo incapacite para el trabajo y cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Esto es una terminación que no es muy común, pero también existe. Y todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Consumo de alcohol, consumo de alucinógenos y pues muchas cosas más que están definidas como vicios y que hoy en día se catalogan como enfermedades o adicciones. Preguntas. Dudas, inquietudes, sugerencias. Están súper activos hoy. En las enfermedades contagiosas, ahí ya pasarían ¿qué? La palabra, perdón, a la pensión, digámoslo así. Sí, ya entra a determinar el fondo de pensiones y la EPS si hay una pérdida de capacidad laboral y si la pérdida de capacidad laboral supera el 50%, se determina una pensión por invalidez. Si no, le determinan una indemnización cuando el PCL es superior al 15%, y si es inferior, pues realmente no hay pérdida, sino pues nada más. Ahí lo que se determina en la terminación es que haya riesgo de contagio hacia el resto de empleados o contratantes o demás. Perfecto, gracias. Bueno, ¿Aplica si incumple las políticas de la empresa? sí, todo lo que está establecido acá dice cuando el trabajador causa daños, cuando el trabajador comete actos inmorales, si el trabajador no desempeña sus funciones de acuerdo a la capacidad y si el trabajador no cumple con los lineamientos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando, por ejemplo, yo tengo una empresa X, yo ya llevo 2, 3 años con esa empresa y yo vendo la mitad de mi empresa, pero despido a uno de los trabajadores. El socio que yo tengo dice, no, es que yo le voy a pagar, le voy a hacer la liquidación por el tiempo que usted ha trabajado conmigo. ¿Eso se puede hacer o a esa persona le tienen que hacer la liquidación por el tiempo que ya lleva como tal en la empresa? Ahí me hablaste de dos temas. Uno es una disolución de sociedad, que eso es un tema civil, y lo otro es si la persona estaba trabajando y llevaba X tiempo, el contrato de trabajo debe liquidarlo de acuerdo al tiempo que haya durado. O sea, es decir que el socio tendría, o sea, el socio se tiene que hacer esa liquidación por el tiempo que Claro. trabajó y no por el tiempo que llevaba el socio conmigo, por decirlo así. No, o sea, vuelvo y te digo, una cosa es la parte social, o sea, la parte civil, que tú le estás vendiendo tu parte y él a partir de X fecha está volviéndose el socio único de toda la compañía, pero él asume toda la carga laboral, carga financiera, carga administrativa que trae la compañía, indiferente que la haya adquirido hace un mes y demás. O sea, cuando uno compra una empresa, compra la historia completa. Con problemas y todo lo que viene. Tal cual. Ok, profe, que tenía esa duda Vale. ahí. Muchas gracias. Dime, Franklin. Profe, es decir, el trabajador y la empresa, el trabajador está comprometidos con la razón social. Así es, no con los socios. Sí, el empleado en este caso tiene un vínculo con una persona jurídica que se llama empresa. Indiferente que si el socio cambió o no cambió, eso no tiene nada que ver. Realmente la determinación es con la empresa o razón social jurídica. Gracias, profe. Bueno, ya vimos esto, terminación de contrato. Uno como empleado también puede hacer una terminación del contrato de trabajo
de forma unilateral y también con derecho a indemnización. Si yo como empleado sufro un engaño por parte del empleador respecto a mis condiciones de trabajo, si yo recibo violencia o amenazas graves por parte del empleador, o si recibo cualquier acto por parte del empleador o sus representantes que induzcan el trabajo a cometer actos ilícitos, yo puedo hacer algo que se llama una renuncia motivada, y esto se sobreentiende como una terminación de contrato indirecta. Me están llevando a terminar mi contrato y legalmente se sobreentiende que es una terminación de contrato sin justa causa con derecho a indemnización. Preguntas. Yo cada que vaya avanzando les voy a preguntar, pues si no después se duermen. Es decir, profe, dentro de un contrato existen unas cláusulas y toda la normatividad. Sí. Por supuesto que así como el empleador puede terminarlo unilateral de forma, digamos, justificada o no justificada, también lo puede hacer el empleado. Así es, tal cual. Profesor, yo tengo una pregunta. Resulta y pasa que en el contrato que nos hacen a nosotros es por temporal y es ahora en labor. Uno de esos es los 3 meses que yo le decía, pero en el contrato dice el pago de ustedes va a ser quincenal. Pero resulta y pasa, eso dice el contrato, pero no lo hacen cumplir así porque es mensual. Yo le preguntaba a la muchacha de la oficina que por qué si no hay otro sí, entendería que debería haber otro sí o otro cambio de contrato. Decía, no hay ningún problema porque hay un contrato. Y le digo, pero si el contrato dice quincenal, ¿por qué lo hacen mensual? Si uno hace el reclamo, ¿pueden hacer ese cambio o por ser ellos los empleadores tienen derecho a que nos paguen así, siendo que cuando uno inicia a todos nos dicen quincenal y no es verdad? Voy a hablar pasito. Ahí hay un engaño por parte del empleador. Te están cambiando las condiciones de trabajo. El contrato de trabajo, si se firma, se debe cumplir a cabalidad, tanto por parte del empleado como por parte del empleador. Ellos no pueden hacer cambios de forma unilateral, mucho menos respecto al pago del salario, porque si a uno le dicen que es quincenal, pues uno se organiza sus finanzas de forma quincenal. Ellos no te están cumpliendo con las cláusulas establecidas en el contrato de trabajo. Ay, gracias, profesor. Sí, porque es que todo mundo ingresa así, incluso uno ingresa como con esa expectativa. Lo que dice el profesor, uno como que se organiza así cuando, no, que no, ya después, yo ya llevo 6 meses y le pregunté a la muchacha hace 8 días, me dijo, no, doña Sandra, usted no puede hacer ninguna petición, ningún reclamo, porque pues así está desde el mes que usted ingresó. Y le dije, no, pero si el contrato dice quincenal. Dijo, no hay ningún problema. Y yo pues sigo con la duda, profesor. Pero ya está claro. Ahí está la respuesta. Bueno, entonces, Una pregunta. Señora. Qué pena, por ejemplo, ya que se está estipulando este tipo de dudas, ¿cómo uno se puede quejar? ¿A dónde uno se dirige? ¿O cómo esta queja, digamos, esta petición por escrito también, cuando uno se da cuenta de que lo que está en el contrato no se está cumpliendo, o sea, a cabalidad? Sí, lo mejor en estos casos, obviamente, pues uno como empleado es mejor dejar evidencias de las situaciones, porque recuerden que dentro de los principios hablábamos se me olvidó el principio, espérenme. Primacía de la realidad sobre los hechos. Entonces, si yo tengo una prueba donde le estoy diciendo a mi empleador, venga, acláreme por qué me está incumpliendo, más adelante yo voy a tener cómo justificar y cómo demostrar ese incumplimiento,
y voy a tener pruebas y no voy a dejar las cosas a algo verbal, y es cuando entonces vamos a volver un derecho incierto y discutible algo cierto e indiscutible. Profe, en este caso, ¿tocaría tener como una copia del contrato para hacer la reclamación? Sí, de Porque hecho el ellos código, fácilmente... de hecho el Código Sustantivo de Trabajo establece y obliga a las empresas a que tienen que entregarle copia del contrato de trabajo a sus empleados. Si no lo han entregado, uno puede hacer la solicitud mediante pues las herramientas legales que hay y pues obtener su copia. Pero en caso tal de que no lo hayan entregado y ellos automáticamente, bueno, internamente hagan el cambio de la cláusula del pago, no tendríamos nada que pelear. Tiene que haber un mutuo acuerdo o tiene que haber un aviso en el cual yo demuestre mediante mi firma o mi acuse de recibido que estoy informado de los cambios. Digamos que el tema de los periodos de pago a la final, de una u otra manera, no cambia de fondo el contrato, solo cambia la periodicidad de pago, pero al menos sí debe haber un medio que me informó de ese cambio. Preguntas, dudas, inquietudes. Pues Digamos que en ese tema, como dice usted, la empresa no le está incumpliendo en su pago, es en los tiempos. Y segundo, pues ella tendría como evidencia, digamos, el desprendible de pago o cosas por Digamos el que estilo, sí, sí ¿cierto? puede haber, de una u otra forma, si hay un incumplimiento. Lo que ocurre es que pues no es un incumplimiento de fondo, a la final le están pagando, pero uno sí puede apelar pues que hay un cambio en las condiciones laborales sin ser informado. Ah, correcto. Bueno, vamos aquí a abrir. Perdón, esta no es. Quieto. Bueno, vamos a hablar sobre las licencias laborales. silencio, hombre. ¿Qué, papi? Micrófono abierto, compañero. Ya. Ay, qué pena. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las licencias laborales. Vamos a iniciar con este tema, seguramente no lo alcancemos a terminar hoy, pero pues ya damos inicio y es el que continuaríamos. Cuando hablamos de las licencias laborales, hablamos de los permisos remunerados y no remunerados que establece la ley. Aquí seguramente va a surgir debates frente a muchas formas distintas que hay a nivel laboral en que las compañías han definido unos permisos y que casi de una u otra manera se han estado volviendo obligatorios a nivel laboral, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Tenemos 8 tipos de licencias: licencias por maternidad, lactancia y aborto. Tenemos licencia de paternidad, licencia para el ejercicio del sufragio, licencias para desempeñar cargos oficiales de forzosa aceptación, licencias por grave calamidad doméstica, licencias por calamidad doméstica, licencias por entierro de compañeros y licencias de luto. Para iniciar vamos a hablar con la licencia de maternidad y vamos a hablar sobre las evoluciones que ha tenido la licencia de maternidad. La licencia en inicio pues arrancó hace unos 6-8 años con unos procesos de mejoría, y la licencia se caracteriza primero por 2 aspectos. El primero es un descanso remunerado que arrancó con 14 semanas y posteriormente, que es la ley vigente, está en 18 semanas
dentro de la época del parto. El segundo aspecto es el pago del salario durante el periodo de descanso, es decir, esas 18 semanas. Aquí hago un paréntesis y es que la licencia de maternidad hoy en día está regulada como 18 semanas de descanso para partos sencillos. Si el parto es múltiple, se sumarán 2 semanas al periodo de descanso, es decir, la persona, la madre, tendrá derecho a un descanso de 20 semanas si es parto múltiple. Respecto a la liquidación, el salario de la trabajadora, si el salario de la trabajadora no es fija, se tendrá en cuenta el salario promedio devengado en el último año de servicio. Si es menos de un año, se promediará en el tiempo de servicio. De esta forma se hace efectiva la licencia y se presenta un certificado médico donde se encuentre pues, el estado de embarazo, la fecha posible de parto y fecha desde la cual deba iniciar la licencia. Todo esto lo emite una entidad promotora de salud, EPS. También nos permitió las reformas en cuanto a la licencia de maternidad, y es que dice que las madres en periodo de gestación podrán solicitar una prelicencia y podrán anticipar hasta 2 semanas su licencia de maternidad. Todo esto pues que las últimas 2 semanas del embarazo es cuando la mamá o la futura madre está en su proceso de agotamiento, el bebé es, pues hablemosle del bebé porque ya es un bebé, no es un feto, requiere de mayor cuidado y es donde mayor riesgo puede haber. Entonces se establece la prelicencia la emite un médico, pues un ginecólogo, y se le descuentan 2 semanas de la licencia posterior al nacimiento del menor. En el artículo 238 del Código Sustantivo de Trabajo se estipula que la trabajadora tiene derecho a 2 descansos diarios de 30 minutos cada uno para amamantar a su hijo. Este descanso no se descontará del salario y se hace efectivo durante los primeros 6 meses de edad del menor. Como hablamos de 18 semanas hablándolas en tiempo, son alrededor de 4 meses. Cuando la mamá regrese a su trabajo, tendrá derecho a 2 meses del tiempo de 1 hora diaria para amamantar a su bebé como hora de lactancia hasta que el menor cumpla 6 meses, es decir, tendrá derecho a 2 meses. Adicionalmente a esto se promulgó la ley 1837, que es la que establece las salas amigas de lactancia y define que todas las compañías hoy en día, año 2022, tanto empresas pequeñas como empresas grandes, están obligadas a tener una sala amiga de lactancia, la cual permitirá un espacio a las maternas en donde podrán extraerse la leche y resguardarla en un lugar adecuado en condiciones de salubridad para poder llevarla a su casa y suministrársela a su bebé. ¿Preguntas? Claro, hasta ahí, profe. Listo, gracias. Ahora tenemos la licencia de paternidad, nueva ley promulgada en el año 2021, ley 2114. Dime. Dinos, Sandra. No, Una pregunta. señora. Digamos en mi caso, yo te decía que yo trabajo por días. Yo tuve mi bebé hace 2 meses y medio. Yo tengo una pregunta, o sea, yo trabajo y me pagan en días 70, 65, pero digamos, yo trabajé los 9 meses, pero cuando salí de mi trabajo, pues ellos me dijeron a mí que ellos no tenían por qué darme dinero por una licencia. O sea, ellos no me pagan nada, o sea, tomé mis 2 meses, yo ya renové trabajo otra vez, 2 meses, pero en ningún momento recibí ningún pago. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿O no sé? ¿Estás afiliada a una EPS? Seguro de riesgo.
pero EPS no. Ya siempre me dice que tengo seguro. No, EPS no. Y pregunta, ¿dónde tuviste el bebé? ¿Tuviste que pagar? ¿Cómo fue el proceso? Yo trabajo al día, pero pues yo soy beneficiaria de mi esposo. Ok, Antes. listo. Bueno, ahí hay un caso bastante de fondo porque pues realmente estás haciendo un trabajo, no te están afiliando, pues así por encima hay muchas irregularidades que tocaría entrar a revisar, pero pues más al detalle. Pero pues obviamente a ti te atendió la EPS como beneficiaria de tu esposo. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, dando continuidad a la licencia de paternidad, según la ley 2114 del año 2021, aumentó la licencia de paternidad. Inicialmente estaba definida como 8 días, una licencia de paternidad de 8 días calendario al padre y la cambió a 2 semanas, con una posibilidad de incremento hasta 5. Este incremento hasta 5 básicamente es una cesión que da la mamá de 3 semanas de su licencia de maternidad y se la cede al padre para que él la acompañe. En caso de que esto no ocurra, el padre solo tendrá derecho a 2 semanas, lo que antes eran 8 días. La licencia a la entidad promotora de salud o EPS está obligada a darla, mas no está obligada a pagarla, pues existe una condición que dice que el padre deberá haber cotizado durante los periodos previamente en el periodo de semanas de gestación. Hay un vacío legal y no dice cuántas semanas tuvo que haber cotizado el padre. Sin embargo, muchas EPS exigen que el padre hubiese cotizado las mismas 34 semanas de gestación. En este caso, si la EPS no reconoce el dinero, es decir, el pago de la licencia, él podrá optar o por reintegrarse a trabajar para que no le descuenten o asumir el tiempo y ni la empresa ni la EPS, a no ser que la empresa tenga establecido en sus planes de bienestar algo diferente, no se le pagará. Pero tendrá derecho al descanso. Ahora tenemos la licencia por ejercicio. Señora. No entendí ese peso. ¿Qué parte? ¿La del pago? Sí, señor, no entendí la del pago. La ley dice que el padre de un bebé recién nacido tiene derecho a una licencia de paternidad. Hoy en día son 2 semanas. Y tendrá derecho al pago de la licencia si hubiese cotizado previamente semanas del embarazo de la madre. Las EPS... ¿Que haya trabajado? Que haya trabajado, correcto. Que haya trabajado tiempo. Entonces, si hay casos que están en estudio en la Corte Suprema y pues por tutela, porque la ley no dice que hubiese cotizado todo el tiempo de gestación del menor, del bebé, sino dice cotizado o trabajado semanas previas. Muchas EPS dicen, usted tuvo que haber cotizado las 34 semanas y como no las cotizó, entonces la EPS le dice, tome su licencia, pero no hay reconocimiento económico. La licencia es una incapacidad, entonces emiten el documento, le dicen a la EPS le dice con ese documento a la empresa, sí señor, autorizamos que el papá se tome una incapacidad, pero señora empresa, yo no le voy a pagar por esos días que el señor no está en su trabajo, porque no cumplió con las características. Pero la empresa está obligada a darle el tiempo de descanso al papá, es decir, van a ser 2 semanas no remuneradas. Perfecto. Profe, pregunta. Señor. En caso de que sea un empleado contratista, donde pues la ley o la norma de contratación de servicio dice que pues si yo no estoy, pues debo poner otra persona. Sí. Entonces ahí ¿cómo se da? Acuérdate que el contratista es un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y
me establece el contrato que hay una independencia, lo hablábamos, administrativa y financiera, y yo no tengo que cumplir con la exigibilidad de la prestación personal del servicio. Yo como contratista debo garantizar que la persona que yo envíe a esa empresa tenga la idoneidad y cumpla con el objetivo que yo contraté con la empresa, sin necesidad de que exista la dependencia y la subordinación. Sí, profe, pero bueno, dentro de esa modalidad de contratos también existen contratos por número de horas, ¿no? Y Sí, inclusive se estipulan en qué momento debe cumplir las horas también. sí, lo que pasa es que ese es otro modelo también, ¿no? Ese es otro modelo de contrato que es contratista, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, cuando yo hago una contratación con un contratista, básicamente lo estoy contratando por algo específico. Ya se puede volver a desvirtuar y si existen los elementos del contrato de trabajo, se vuelve un contrato de trabajo. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿La licencia de paternidad es pagada al 100% o la mitad o cómo? Es como es una incapacidad, se pagaría las 2/3 partes a partir del día tercero. Si llega a cumplir requisitos para ser remunerada. Pues ese sí lo vi como más complicado, ¿Por qué? porque dicen que, digamos, dependiendo del tiempo, ¿no? Había como de las semanas trabajadas, horas trabajadas, dependiendo de eso, le pagan la incapacidad de paternidad o si no, le dan solamente el tiempo. Sí, si les parece, pues ya estaba viendo el tiempo, ya son las 9:52. eh, Me comprometo que les profundizo más la ley de paternidad de acuerdo a las leyes, aclarando qué es lo que establece la ley y cuáles han sido los pronunciamientos de la Corte Suprema hoy en día respecto a esa situación. Perfecto, profe. Bueno, Listo, bueno chicos, entonces pues como para no avanzar, quedamos en licencia de paternidad, nos veríamos el miércoles, retomamos nuevamente con todo el proceso de la licencia de paternidad, yo les amplío más la información y continuamos con el resto de licencias que son licencia para ejercicio del sufragio, licencias para desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación, graves calamidades, calamidades, entierro de compañeros y licencias de luto. Les recuerdo entonces, tenemos el taller, es un mapa conceptual que resuma todo lo que habíamos visto hasta el día de ayer en temas de legislación laboral. Si quieren incluir algo de lo visto hoy, pues también está válido. Entonces, recuerden que me lo tienen que enviar a más tardar ¿cuándo? El miércoles. al miércoles. Miércoles, listo. Entonces, les agradezco si pueden me lo envían al WhatsApp, puede ser por el privado o al correo electrónico. No sé si se los he compartido y si no lo comparto al grupo, pero pues para que podamos No. tener el registro. Perfecto, profe. Sería como el WhatsApp, profe, ¿no? Como quieran, no hay problema, por mí no hay inconveniente. O sea, o al WhatsApp o al correo. Ya depende de cómo les quede a ustedes mejor. El correo, profe. Eh, Prefiero más. Se los voy a escribir en este momento aquí al chat. Entonces, correo. Listo, ahí les envié tanto el correo como el celular, sea WhatsApp, sea correo electrónico, me lo hacen llegar. Lo importante es tener el soporte del taller. ¿Listo, muchachos? Profesor, una pregunta y perdone la pregunta como fuera de base.
esas de transversal se responden las evaluaciones que dice después ahí en la plataforma, Claro, que salen después de la... claro, tú ves los videos, tú ves los tutoriales y tienes que responder las evaluaciones porque si no, pues no haces nada. Uy, gracias, profesor, porque en ese quedé como un poquito perdida porque he visto eso, pero yo decía, ¿será que respondo o no respondo? Sí, Ya, claro. pues la verdad estaba perdida. Claro, porque al final la evaluación es con lo que vamos a medir la adherencia que tuviste con la autogestión y la revisión autónoma de los procesos. Y pues aprovecho el comentario de Sandra y hacerles la publicidad. No se les olvide que el 9 de marzo cierran las fechas de evaluaciones de los dos temas, gestión de eventos y legislación laboral. Ya debieron haber realizado las evaluaciones de gestión de eventos. Si no las han hecho, pues háganlas. Y pues a medida que vayamos avanzando, pues van mirando las de legislación laboral. Ya Marta, Profe, ahora el miércoles toca todo. el ensayo, el cuadro que ahora es el mapa conceptual sobre lo de la legislación laboral, ¿verdad? Sí, sí señora. Ah, ok, profe, tenía esa duda, gracias. Vale. Profe, o sea que el miércoles ya toca entregar todo, ¿no? Sí, el miércoles ya tenemos que haber finalizado todo el proceso, realizado las evaluaciones y demás. Gracias. Bueno muchachos, una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Buenas noches, hasta luego para todos. Igual. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas noches para todos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Profe, hasta luego. Vale.